La vieja cabaña. Llevo laborando como guardabosques en el Estado de México desde hace 17 años. Me tocó ver muchos fenómenos a los que llaman paranormales, pues de acuerdo a la época me toca pasar allí los fines de semana completos. Eso incluía tener que pasar las noches en una vieja cabaña que para ninguno de los que trabajamos allí era de nuestro agrado. Mi nombre es Moisés Galindo. Esto pasó en el mes de julio del año 2008. El primer día de trabajo supe lo que pasaba en esos bosques, en especial en esa cabaña. Los otros muchachos se encargaron de darme la bienvenida con decenas de relatos de personas que, según ellos, las vivieron en esos verdes paisajes. No obstante, a mí me tocó quedarme por la noche recién al cumplir el mes. Fuimos dos los que ocupamos esa vieja e indeseable cabaña durante esos días, y los dos sufrimos ese aterrador evento. En aquel viernes la noche disipó la tarde en un abrir y cerrar de ojos. Cenamos unos tacos para luego acostarnos a descansar. La habitación tenía 2 camas y la que yo ocupaba estaba justo al frente de la puerta. Cuando me despertaron aquellos ruidos en la madrugada, la encontré abierta, a pesar de que yo mismo había cerrado antes de acostarnos. Apenas tuve tiempo de analizar la situación cuando vi una sombra cruzar por la puerta, recorriendo el pasillo. Miré hacia la cama de mi compañero pensando que era él quien se había levantado, pero este estaba allí, incorporado en la cama, observando, atento con los ojos desorbitados, lo mismo que yo. En silencio nos levantamos obligados, ya que podría ser algún intruso. Me asombré cuando vi a mi compañero sacar un arma de su maleta. Cautelosos llegamos hasta el comedor y lo encontramos vacío, al igual que cada rincón que inspeccionamos posteriormente. No escuchamos abrir la puerta ni ventanas, por lo que no podría haber salido. De pronto escuchamos ese peculiar sonido. Era como una gotera de agua cayendo en un charco. Se escuchaba tan claro que su origen tenía que estar muy cerca al nuestro. Pero a nuestra vista no veíamos nada. Se me salió el alma del cuerpo por el susto, cuando mi compañero balbuceó fuertemente esas palabras indescifrables. Pero cuando lo miré, entendí claramente. Él observaba aterrado hacia un rincón del techo. Al seguir la dirección con mi vista, también yo lo vi. Una especie de animal se sujetaba clavando sus garras en las vigas. Unos ojos rojos desafiantes completaban una ferocidad que, con sus dientes afilados en su boca abierta, amenazaban. Un continuo goteo de saliva salía de su boca. Esta caía sobre el mismo líquido acumulado ya en el piso. Eso era lo que provocaba el sonido, contrario a lo que hubiéramos hecho si aprovecháramos la ventaja de estar armados. Salimos corriendo de la cabaña sin ni siquiera pensar en disparar. Llegamos hasta el ingreso donde estaba la garita. Allí nos quedamos con el que hacía guardia esa noche. Con solo ver el horror que teníamos, supo que nos había pasado algo. Cuando amaneció recién, regresamos por nuestras cosas. Algunos dicen que eso era un nahual, antiguo empleado que laboró en esos bosques décadas atrás. Cuentan que la cabaña fue construida por sus propias manos y cuando se retiró del oficio, al parecer se negó a abandonar el bosque. Desde ahí en adelante vive en esos espacios verdes y de vez en cuando le gusta pasar por la noche en esa cabaña.
Claro, sin importarle si alguien más la está ocupando. Hoy en día nadie se atreve a pasar la noche allí. Espero les haya gustado mi historia. Un abrazo a todos los infraescuchas. El Señor del Bosque. Todo sucedió hace 9 años, cuando fuimos a pasar esas semanas en aquella cabaña. Rodeada de puro bosque, prometía ofrecernos unos días inolvidables. Hoy pienso que debía haber sacado a mi familia de ahí apenas tuvimos la primera anomalía. Mi nombre es Carlos Acuña. Con mi esposa Lorena y mi hijo Narciso de 4 años en esos tiempos, fuimos víctimas de lo que creo fue el mismísimo innombrable. Rústica como en la publicidad, se erguía imponente esa construcción de madera a los adentros del bosque. Un gran ventanal superando el tamaño del resto mostraba una vista hacia el azulado espejo del agua con el que embellecía el paisaje aquel lago. En tanto nosotros desempacábamos las maletas, Narciso miraba absorto a través del ventanal. «Papá, hay un señor cerca del lago», me dijo mi niño. Estaba en lo cierto. Un hombre vestido de modo inusual para el lugar estaba parado en la arboleda que rodeaba el lago. Le pedí a mi esposa que se quedara dentro mientras yo iba a saludarlo, siempre creyendo que se trataría de algún lugareño. Aunque apenas salí de la casa, el extraño se dio la media vuelta y se alejó hasta perderse entre los arbustos. Por más que lo busqué cuando llegué, no lo encontré. En la segunda noche mi esposa se ocupaba de preparar la cena en los momentos en que yo jugaba con mi hijo en la sala. Sentí una gélida sensación cuando una vez más Narciso trajo a comentario a aquel extraño sujeto al decirme algo que me desconcertó crudamente. «Papá, a ti tu mamá no te quiso, por eso te dejó. Anoche vino a visitarme el señor del bosque y me lo contó». Completamente en estado de shock por esas palabras quedé estupefacto. Efectivamente, mi madre me abandonó después de darme a luz y nunca más supe de ella. Pero eso ni siquiera mi esposa lo sabía. Con lujos de detalle mi hijo me narró eso y muchas otras cosas que él jamás podría haber sabido. A partir de esa noche, procuré no dejarlo solo ni un momento. Los días posteriores fueron un verdadero flagelo para mí. Por un lado trataba de mantenerme al lado de Narciso, pero en la más mínima oportunidad en que quedaba solo, decía que el extraño le hablaba. Y por otro lado, los eventos paranormales comenzaron a reinar en la cabaña. Veíamos la silueta de quien creíamos se trataba del extraño, deambulando por afuera de la cabaña. Ruidos y olores irreconocibles se presentaban por momentos para luego desaparecer. Escuchábamos a mi hijo hablar solo, como si en verdad estuviera alguien con él. De una u otra forma lo mencionaba cada vez que le preguntábamos con quién hablaba. La última noche que pasamos ahí, me levanté después de la 1 de la mañana. Quise llegar al baño, pero perdí el control de mi cuerpo al pasar por la sala y ver a ese enorme ventanal. Distinguí la figura de aquel extraño mirándome desde el lado de afuera, pero no fui capaz de moverme. Un gigantesco felino estaba acechando a su lado mientras masticaba en sus mandíbulas el hueso de algún cadáver. Sus ojos eran tan negros como él. Solo su lengua tenía un color rojo como el fuego. Apenas la visión desapareció, tomé a mi familia,
Nos subimos al carro y abandonamos la cabaña. Ignoro totalmente por qué nos pasó eso a nosotros. Tampoco sé si alguien más que haya visitado esa cabaña experimentó algo igual. Narciso se olvidó de ese demonio a los pocos días y en la actualidad no recuerda nada. Solo yo perduro con esa lúgubre sensación de saber si vi al innombrable con mis propios ojos. La cabaña del bosque. He visto muchas películas o escuchado relatos en los que los protagonistas quedan estancados en las carreteras por algún problema mecánico de su auto, coincidiendo con la cercanía a alguna casa o rancho en la cual les quitan la vida o sufren algún ataque de un ente despiadado. Mi relato se amolda a esos casos, solo que ninguno de nosotros sufrimos lo antes mencionado. Más bien, fuimos traumatizados por un verdadero e increíble fenómeno anormal o paranormal que pienso que vale la pena ser compartido. Me llamo David Santos. Junto a unos amigos padecimos lo que les contaré ahora mismo. Nuestra falla mecánica no existió como tal. Ingenuamente cometimos el error de no controlar el combustible necesario para hacer ese viaje que teníamos previsto. Como unos aventureros principiantes, nos quedamos sin gasolina y estábamos lejos de la próxima estación de servicio. Rodeados del bosque, estuvimos esperando que algún vehículo pasara por el lugar para solicitar ayuda. Pero después de más de una hora, nadie pasó. La noche ya había caído, el frío comenzaba a afectarnos. Es así que decidimos entre los cuatro caminar hasta una cabaña que vimos al costado de la carretera poco antes de quedar parados. Preferimos eso antes de caminar varios kilómetros a buscar gasolina o quedarnos a morirnos de frío esperando que alguien viniera. Por suerte había gente en la cabaña. Las luces encendidas daban crédito a eso. Recorrimos esperanzados ese largo camino rodeados de un floreciente jardín hasta llegar a la puerta. Una amable anciana nos atendió. Mientras le explicábamos lo que nos había pasado, un señor se asomó a la puerta también. Lejos de desconfiar, nos hicieron pasar sin demoras, algo que nos alivió de gran manera. Por lo que les entendimos, vivían ellos dos solos. Tenían una hija que vivía en la ciudad, pero que hace décadas no visitaba la cabaña. En tanto el viejo matrimonio mantenía la vivienda en óptimas condiciones como según ellos siempre lo hicieron. En un amplio y pulcro salón nos invitaron a sentarnos juntos a la mesa. Platicábamos con el hombre, en tanto la mujer preparaba algo para ofrecernos de cenar. No les puedo describir lo espectacular que la pasamos. En verdad esa gente nos hizo sentir como en casa, y para contemplar nuestro asombro nos invitaron a pasar la noche allí, pues tenían una habitación que apenas entramos parecía haber sido preparada para nosotros. 2 cómodas camas estaban listas para ser ocupadas. La anciana nos trajo cobijas para todos, mientras el hombre nos traía una antigua radio para si por las dudas necesitábamos conciliar el sueño o pasar una noche agradable. Una vez que estuvimos solos, hablamos entre nosotros sobre la suerte que estábamos teniendo. Ciertamente nos preocupaba un poco el carro que quedó solo a un costado de la carretera. Pero el anciano nos prometió que nadie le haría nada, ya que a esas horas casi nadie pasaba por ahí. Eso lo corroboramos nosotros cuando estuvimos más de una hora aguardando por la ayuda que nunca llegó. El plan era simple:
levantarnos apenas amaneciera y luego dejar alguna propina a los viejos por la atención recibida, regresar hacia el carro mientras dos de nosotros iban por el preciado combustible. A la mañana siguiente fui yo quien despertó primero. La radio ya no estaba sonando, pero lo que divisaron mis ojos en el primer contacto con la realidad me estremeció de terror. Nada era igual, ya no había pulcridad, ya no había radio. Estábamos acostados en camas sucias y malolientes. Ni el comedor ni en ningún otro lado de la cabaña había muebles. Todo era mugre, telarañas y hediondez. Ya no había ancianos ni señales de vida alguna. Estábamos dentro de un lugar notablemente abandonado desde hace décadas. Ninguno se quiso quedar a cuidar el carro por estar cerca de esa cabaña. Los cuatro caminamos en busca de una gasolinera y por suerte un trailero nos colaboró al encontrarnos en el camino. Regresamos por el carro y jamás volvimos a pasar por esa carretera de noche. La bruja de la cabaña. Aquella fría madrugada de invierno del año de 1998, me levanté temprano como era habitual. Tenía 19 años y deseaba conseguir algún empleo para ocuparme en esos días libres que tenía, dadas las épocas. Mi madre me contó que unos vecinos de la colonia tenían una cabaña en el bosque y buscaban quien le hiciera unas reparaciones rápidas, ya que ese era su destino de vacaciones. Mi nombre es Fernando, soy de México. Esta es la primera vez que comparto mi experiencia en una red social. Solo debía reparar el tejado deteriorado por el paso del tiempo. La cabaña en sí no era tan grande, pero en el lugar donde estaba construida era fenomenal. En primera instancia mi padre me acompañaría para realizar la labor más rápido, pero a último momento cambió de opinión. Es así que estuve solo los pocos días que permanecí allí. Una tormenta me complicó apenas el segundo día. El agua de la lluvia caía por los rincones de la cabaña, indicándome los lugares específicos en donde debía centrarme más. A pesar de haberlo solucionado al día siguiente, una gran sorpresa me llevé cuando descubrí esas raras figuras en las paredes que no podrían haber sido causadas por las marcas de la lluvia. Signos de índole satánico quedando perfectamente visibles. Yo conocía a los dueños. Ellos difícilmente tenían algo que ver con eso, por lo que sospeché que alguien la hubiera usado en los tiempos en que estuvo desocupada. Aún así, eso no explicaba el fenómeno de los signos, ya que no estaban cuando yo llegué. Antes de cumplirse la semana, me espanté cuando al levantarme en la mañana, encontré en la cocina un tronco de madera envuelto con una tela roja. Pero lo más aterrador fue que tenía una víbora viva rodeándolo. Instintivamente se me vino a la mente el tema de brujería. Tomé la cosa con unos palos que traje de afuera. Lo saqué para luego matar al animal y prenderle fuego a todo. Pero eso no frenó lo que venía. En la noche del mismo día, escuché un grito cuando ya estaba acostado. Era una mujer. Intercalaba lamentos y burlas como si se tratara de una loca. Llegué a la sala y levantando la cortina de una ventana, vi una criatura de horrenda fisonomía. Parecía un guajolote increíblemente enorme. Sus plumas eran negras,
El tamaño de las patas no coincidían con las proporciones del cuerpo, y mucho menos la forma que tenía su cabeza. Les juro que parecía la de una mujer. Me sentí indefenso ante esa cosa. Aunque ya había escuchado hablar de las brujas que se convertían en eso, jamás había visto algo similar. Ella vino por mí. Lo sé porque se lanzó directamente hacia la ventana desde donde yo la miraba. Atiné a escapar de ella, encerrándome en la habitación. Suena a cobardía, pero les juro que hay que estar en esa situación para saber cómo reaccionar. Desde allí escuché cómo esa bruja destrozaba los vidrios de las ventanas, entre otras cosas. Hasta que después de unos 20 minutos todo volvió a la normalidad. Ciertamente les conté que quedé aterrado cuando vi a aquella víbora en el objeto maldito. Imaginen ahora lo que sentí cuando vi decenas de esos animales esparcidos por toda la cabaña. Sumado a eso, todo estaba destruido. Lo único que se mantuvo en pie fueron las paredes porque los techos se vinieron abajo segundos después de que yo salí corriendo, alejándome de ese lugar. Increíblemente, los dueños no mostraron mucha sorpresa cuando les conté lo que pasó. Tiempo después supe el porqué. Esa familia tenía rivalidad con una bruja del bosque. Y parece que se cobró las diferencias destruyendo lo que ellos querían reparar. Esta ha sido mi pequeña vivencia. Espero la disfruten. Un saludo y buenas noches. Apariciones en la cabaña del bosque. Alquilé esa cabaña en el bosque porque creí oportuno despejarme un poco de la ciudad. Me empeñaba como secretario para un estudio de abogados, por lo que no tendría ningún problema en trabajar unos días desde ese lugar. Me llamo Ángel Mercado. Hoy tengo 31 años y esto me pasó hace 3. Conducía por la carretera aquella tarde de junio. Llevaba conmigo mi laptop, como así también todo el material que necesitaba. Estando cerca del atajo que debía tomar para llegar a la cabaña, alcancé a ver a esa pequeña caminando por un sendero lateral. Usaba vestido y guaraches. Tímida e inocente fue su actitud cuando frené a su lado para preguntarle hacia dónde iba. Respetuosamente dijo vivir por ahí cerca, que no me molestara, y agradeció haberle ofrecido llevarla. Una rara sensación experimenté cuando mantuve mi mirada en sus ojos en ese poco lapso de tiempo. Traía sus pequeñas manos entrelazadas. Al observarlas vi que se trataba de una pequeña ave color amarilla, que cobijaba tiernamente. Me despedí de ella con una sonrisa mientras conducía. Pude ver por el espejo retrovisor que ella también retomó su camino. Al llegar al lugar, la cabaña era tal cual la imaginaba, sencilla, pero con todo lo útil para pasarla bien en esos cortos días. El bosque que la rodeaba era abundante y silencioso, ideal para lo que yo pensé sería una tranquilidad perfecta. La noche llegó. Me preparaba para trabajar cuando noté que alguien pasó por frente de una puerta con vidrio que tenía a mi lado. Me asomé sin encontrar nada. Encendí todas las luces por si las dudas se trataba de algún animal en busca de alimento. 5 minutos después las luces se apagaron solas y comenzó lo terrorífico. Por más que intentaba, no lograba volver a encenderlas. Escuché un potente aleteo venir desde afuera. Con un poco de miedo, me acerqué hasta la puerta de vidrio, desde donde pude ver a esa monstruosa criatura.
una descomunal ave infernal extendía sus alas ocasionando el sonido. Hasta el día de hoy no sé si eran plumas u otra cosa lo que cubría su cuerpo totalmente negro. Pero esa cosa no estaba sola. Había alguien más a su lado. La suma de todos los miedos cayó sobre mí en esos instantes. Era la niña de la carretera. Estaba parada al lado del animal, pero parecía no tener cabeza. Eso es lo que pensé primero, porque cuando giró su cuerpo para quedar de espaldas, se la pude ver, como si su cabeza cayera al revés, quedando todos sus cabellos rígidos en el suelo. Sus ojos no eran humanos. Abría una boca desencajada desde donde unos dientes colosales le daban hórrida imagen. Su piel cubierta de laceraciones purulentas por donde las miraba estremecían mi alma de miedo. Corrí hasta mi carro para escapar de ese lugar, dejando todo en la cabaña. Esa espectral ave me acompañó volando sobre el carro. Del mismo modo lo hizo esa pequeña sentada en el asiento trasero, siempre en esa posición en la que podía ver su cabeza colgando al revés. Cuando me aproximaba a la zona urbana, ambos entes desaparecieron. 2 días después, el mismo dueño de la cabaña fue a retirar mis cosas, pues yo jamás volví a pasar por esa maldita cabaña. Pienso que esto que me ocurrió se trata de algunas brujas, o mejor dicho, de una bruja, y a quien vi en el camino no se trataba de una niña, más bien de una anciana bruja. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.